Bueno, con este video quisiéramos dar entonces pie a lo que es el contenido de cada una de las sesiones de nuestro seminario. Es importante señalar que desde que nuestra convocatoria fue emitida o se hizo pública, hasta el momento tuvimos un total de 351 registros de compañeros y compañeras de diferentes partes del mundo. De manera puntual, contamos con el registro de compañeros y compañeras de 12 países de América Latina, como es el caso de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perú, Venezuela y Panamá, que son algunos de los países que nos están acompañando, compañeras y compañeros. En el caso también tuvimos registros y compañeros que nos acompañan de Holanda, de Polonia y de Suecia. Y en el caso de México contamos con la participación de compañeros y compañeras de 18 estados de la República, entre algunos de ellos Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Monterrey, Morelia, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tlaxcala y Veracruz, entre los que tuvimos registro. Entonces, hemos tenido una excelente respuesta, estamos muy agradecidos y motivados para dar continuidad no solamente con este seminario, sino a futuro seguir dando continuidad al mismo. Sin más entonces, y con estos detalles, como se pudo ver en el flyer que compartimos, y ya lo comentaban nuestros coordinadores, están programadas seis sesiones. Tenemos un total de 6 sesiones. Hoy arrancamos con el tema de la filosofía de la liberación, donde nos va a apoyar el doctor Gabriel Herrera. Y en la siguiente sesión nos va a acompañar la doctora Katia Colmenares. Hubo ahí un cambio por cuestiones de agenda de la doctora. Ella nos va a estar acompañando el 17 de octubre. Después estaremos abordando el 31 de octubre el tema de la política de la liberación. El 14 de noviembre el tema de la economía política con el doctor José Guadalupe Gandarilla. Después, el 28 de noviembre, el tema del método analéptico con la doctora Alicia, y estaremos cerrando en nuestro seminario con la doctora Karina Ochoa, ¿no? Que nos va a apoyar con nuevos encuadres en esta temática. Entonces, este es parte de nuestro seminario que busca ser un seminario, como lo lleva en el título introductorio, y que nos permita conocer o adentrarnos nuevamente o releer las diferentes temáticas que el doctor Enrique Dussel ha dejado a lo largo de los años de vida académica y de política que ha llevado. Entonces, sin más preámbulos, cedo la palabra a la doctora Carmen para que nos apoye haciendo la presentación del currículum del doctor Gabriel. Adelante, doctora, gracias. Muy bien, Giovanni. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí con nosotros. Me voy a permitir presentar al doctor Gabriel Herrera Salazar. Eh, Doctores, me da muchísimo gusto que nos acompañe, que nos permita conocer su trabajo, y además es alguien que ha estado muy de cerca con el doctor Dussel. Entonces, qué mejor que empezar por aquí para los que iniciamos en el tema, ¿no? Entonces lo voy a leer. Él ha hecho una estancia postdoctoral en Humanidades en la línea de Filosofía Moral y Política en la Universidad Autónoma Metropolitana, con el proyecto de investigación La subsunción de la filosofía de Marx en algunos filósofos de la UAM. Responsable del proyecto, el doctor Enrique Dussel. Doctor en filosofía por la UNAM, con la tesis El pensamiento filosófico de los mayas hasta antes de la invasión, también, por supuesto, dirigida por el doctor Enrique Dussel. Es maestro en ciencias sociales y humanísticas, con la tesis propuesta metodológica para la investigación social desde la perspectiva de la filosofía de la liberación, una experiencia de inserción en comunidad. Su directora fue la doctora Mercedes Olivera, licenciado en filosofía por la UAM, con la tesis La vida humana, la muerte y la sobrevivencia, el problema de una ética material. También el director fue el doctor Enrique Dussel y el doctor Pedro Enrique García. Es especialista en los campos de ética, filosofía política y filosofía de la liberación.
Desde el 2010 es miembro de la Asociación de Filosofía y Liberación. Se ha desempeñado como docente en la Diplomatura Universitaria en Filosofía de la Liberación de la Universidad Nacional de Jujuy, en Salvador. Espero haberlo dicho bien. Profesor titular de Teoría y Problemas Sociopolíticos Contemporáneos de la Universidad Autónoma Metropolitana. Profesor titular de Argumentación y Conocimiento de la Universidad Autónoma Metropolitana Ixtapalapa, entre otros. Autor de diversas publicaciones, entre ellas Vida humana y muerte y sobrevivencia, Ensayos heréticos, Metodología de la liberación para las ciencias sociales y Buscando fondo en el vacío y otros cuentos. Doctor Gabriel, mucho gusto y agradecemos su participación. Y además es muy joven. Gracias, Giovanni. De nada, doctora. Adelante, doctor Gabriel. Le agradezco mucho, como ya lo mencionaba la doctora Carmen, le agradezco mucho al doctor Gabriel porque desde el inicio que estuve ahí de contactarlo vía Facebook, inmediatamente nos comunicamos y bueno, al igual que cada uno de los ponentes que tuvieron muy bien y les agradezco aceptar esta invitación. Y bueno, adelante, doctor Gabriel, no le robamos más el tiempo. Y bueno, quedamos atentos y lo escuchamos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Siempre gracias por la invitación pues a esta escuela de pensamiento que es para nosotros, ¿no? Miren, son varios los involucrados, ¿no? La Universidad Autónoma de Tlaxcala, lo estoy leyendo, ¿no? Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Maestría en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional, los involucrados dentro de esto, y pues agradecerles a todos ustedes, ¿no? Eh, no sabría cómo empezar porque entiendo así muy a grandes rasgos que estamos ante un público universitario, ¿no? Y además de un posgrado, entiendo que tiene que ver con un posgrado. Entonces, también quisieras, bueno, aunque estemos en posgrado, no siempre hemos leído Filosofía de la Liberación, que ese es lo otro, aunque ya se tienen elementos como para poder captar ciertas ideas, ciertos análisis, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a dar una plática, ¿no? Una plática entre los principios más básicos de la filosofía de la liberación y quizás después lo rico sería más bien las preguntas y los vamos a ir comentando. A lo largo del seminario que estructuraron aquí, que hicieron, está muy bien planteado, ¿no? Está como con una lógica para poder entender para dónde va. Y me parece que el principio de filosofía de la liberación va a ser pues inicial, muy introductorio. Ya mis compañeros, ¿no? En algún momento van a, este, a abordar más, a profundizar más, ¿no? Bueno, yo les voy a leer un párrafo porque quisiera un poco situar la reflexión históricamente y después paso, digamos, a las categorías esenciales que habría que trabajar o tener en cuenta, ¿no? Bueno, decimos que la extensa obra de Dussel, del doctor Enrique Dussel, como uno de los creadores de la filosofía de la liberación, para aquellos que se introducen, la podemos dividir para su estudio en dos periodos. La del joven, de 1961 a 1992. En esta etapa, bueno, es muy larga, ¿no? Y la del Maduro en dos etapas, ¿no? El joven de 1961 a 1992 y el Maduro de 1993 hasta el día de hoy, ¿no? Para dividirla en dos grandes sectores. La producción teórica del joven Dussel la podemos subdividir en tres fases. La del humanismo, la humanista, de 1961 al 69, 1969. La segunda sería la construcción específicamente de la filosofía de la liberación, que sería de 1970 a 1976, cuando llega el exilio. Y la marxista de 1977, cuando hace filosofía de la liberación, al cerrar el libro Filosofía de la Liberación, abre otra perspectiva y va a terminar por ahí de 1992. La publicación de la Ética de la Liberación de 1998 marcaría el inicio de lo que sería la obra madura o lo que será la obra madura, ¿no?
De este periodo son los tomos 1, 2 y 3 de la política de la liberación y todos aquellos, no sé si se acuerdan de los títulos, 20 tesis de política, 16 tesis de economía política, 14 tesis de ética, 7, me parece que 7 ensayos sobre filosofía de la liberación y por ahí hay uno que se está ya en la imprenta que sería 16 tesis de estética de la liberación. Todas estas obras, ¿sí? Que estoy diciendo hasta en este último momento, ya son las obras, digamos, del Dussel Maduro, que son las que a veces más populares se han hecho. Es decir, nos han llegado estos libros de manera más práctica porque los otros son más difíciles de encontrar, ¿no? Las publicaciones fueron muy reducidas, en fin, ¿no? No nos vamos a meter en eso, pero lo que quiero decir es, hay dos etapas. La última etapa comienza con la ética de la liberación, que vamos a ver con Katia, lo van a revisar, y todo lo que conocemos actualmente, lo último que se ha publicado y que a nosotros nos ha llegado de manera más popular, más digerida, es precisamente todos estos textos que son más bien tesis, siempre se anuncian tesis, ¿no? Como mostrando caminos, como para dónde va, pero ya nada más hay que trabajar, ¿no? En todo eso. Bueno, eso de inicio. Eh, Nosotros, cuando hablamos de filosofía de la liberación, estamos entonces hablando, ya como poniendo el tiempo en el espacio, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de que en 1969, a finales del 69, Enrique Dussel y Juan Carlos Escanone, ambos vienen de estudiar doctorados en Alemania. Bueno, Dussel estuvo 10 años por allá y después en el 60 y, ¿qué es? 67 más o menos, regresa a Argentina con el doctorado de filosofía, doctorado en historia y una licenciatura en estudios de la religión, ciencias de la religión. Y Scanone, que es un jesuita, también argentino, va también a traer, va a llegar con un doctorado también en Alemania. Entonces, en el 69 se encuentran, se juntan, Escanón está dando es maestro, ¿no? Está dando unas clases y se da cuenta que le hace falta una parte más latinoamericana, que es como un momento de la época después de la Revolución Cubana, 1959, y todos esos procesos que empezaron a decantarse a partir de esa ruptura revolucionaria en todos los campos, ¿no? Y Dussel finalmente se va dando cuenta también que es importante en este proyecto que Scanone está llevando en sus clases. Dussel también tiene su propio proyecto, y el que él trae es el del estudio de la filosofía latinoamericana. Él viene de tratar de descubrir o de estar buscando el núcleo duro de lo latinoamericano y se va a meter a estudiar las culturas, ¿no? La semita, la cultura helénica, la cultura de la cristiandad, ¿no? Y en esto está trabajando Dussel. Entonces, cuando se juntan, es canone en la historia no oficial, ¿no? La historia que nos contaron, que platiqué con el doctor, digamos, cuando platicábamos de estas cosas, él me decía que lo invita a su biblioteca, Escanone. Dussel necesitaba unos libros, ¿no? En aquella época no hay internet como ahorita, ¿no? Entonces, Scanone tiene una biblioteca, supongo yo, eso es mío, más o menos con literatura, digamos, muy especializada. Y Dussel, que está, bueno, que llega, ¿no? Va a un fin, no sé si es fin de año, a su casa, y ahí empiezan a platicar. En esta plática empiezan a darse cuenta que es necesario el planteamiento, que hay un planteamiento nuevo, que tendrían que ir trabajando. Y la discusión está entre Salazar Bondi y Leopoldo Sea. Ese diálogo es muy famoso por acá, ¿no? Existe una filosofía de nuestra de América, ¿no? Dice Salazar Bondi, y Leopoldo Sea le dice que sí, ¿no? Que siempre ha habido, que siempre existe, ¿no? Una filosofía sin más, dice Leopoldo Sea. Y en esta discusión va a entrar ya la filosofía de la liberación, ¿no? Donde va a plantear que, como Salazar Bondi, ¿no? El primer planteamiento entre estas dos personas, el primer planteamiento es, eh, como Salazar Bondi, estamos pensando desde el opresor.
en una situación de oprimidos. ¿Sí? Y entonces, si estamos en una situación de oprimidos, uno de los planteamientos que en ese momento Salazar-Bundy no va a desarrollar va a ser el que va a desarrollar la filosofía de la liberación, que va a decir, si estamos en una situación de oprimidos, entonces, primeramente, tenemos que plantear la idea de la transformación política, de la situación de oprimidos, para empezar a hacer un tipo de filosofía libre de las condiciones económicas políticas en las que estamos sujetos. Entonces se empieza ahí, se empieza a hablar de filosofía de la liberación, ¿no? Y contra Leopoldo Sea se va a reaccionar porque dice Leopoldo Sea, es una filosofía sin más, es decir, estamos haciendo filosofía y ya, ¿no? Dice, no, estamos haciendo filosofía en contextos políticos, económicos, y no es una filosofía sin más solamente. O sea, esa filosofía que estamos haciendo está condicionada, ¿no? Condicionada política y económicamente. Entonces no es una filosofía sin más, como si no hubiera determinaciones. Hay determinaciones concretas, materiales, pues que nos están oprimiendo. Entonces, más bien hay una salida a favor a partir de lo que plantea Bondi, y si bien se retoman elementos de SEA, ¿no? Estos elementos parecen que están muy abstractos, muy generales, filosofía sin más. Y dicen, esta filosofía está dentro, contextualizada desde un lugar de enunciación, y hay que ver las condiciones de posibilidad en esas circunstancias para saber si hay filosofía o si podemos hacer un tipo de filosofía más allá de la situación de opresión, de colonialidad en este sentido, ¿no? En la que estamos viviendo. Y se va a plantear una, dos elementos que van a ser característicos de esta filosofía. Uno, la lectura de Levinas, ¿no? Hasta donde sabemos, lo que nos ha dicho el doctor, dice dos elementos, nos sugirió Escanone, uno de ellos leer Levinas Totalidad e Infinito. Y él dice, yo no lo he leído en ese momento, pero como él venía de haber estudiado la cultura semita, ¿no? Cuando se va a Nazaret y está por ahí en Medio Oriente, 2 años trabajando ahí con los obreros, después de estudiar antropológicamente ese mundo cultural filosófico, lee a Levinas y lo lee de manera muy rápida porque no le cuesta nada de trabajo, porque ya tiene mucho las estructuras conocidas de los semita, y claro, Levinas, un judío, inmediatamente capta, dice Dussel, lo que está diciendo Levinas. Y el otro elemento, bueno, la cuestión de Levinas tiene que ver con el otro, la alteridad, en este libro de Totalidad e Infinito, ¿no? La totalidad como el ser, el infinito como algo más allá del ser, algo que lo supera, que lo desborda, ¿no? Esa totalidad. Entonces el infinito queda como lo absolutamente otro, ¿no? Aquello que no podemos jamás acceder del todo, ¿no? Este es, digamos, el planteamiento. Estoy reduciendo demasiado, ¿no? Los especialistas de estos temas dirán, hay que poner citas, textos, ¿no? Bueno, esta es la lectura que está haciendo hasta cierto punto Dussel, ¿no? El otro elemento es la analéctica como método, porque si realmente tuviéramos que hablar de una filosofía, tendríamos que proponer de alguna manera un método, ¿no? Y lo van a retomar porque hasta donde yo entiendo, esto es un juicio muy apresurado mío, personal, ¿no? Eso no me lo dijo Dussel, ¿no? Que es que en aquel momento, al menos en Mendoza y en Argentina, hay una tradición escolástica en la enseñanza de la filosofía, y se lee a Aristóteles, son muy aristotélicos y muy tomistas. Ellos ya estaban trabajando, al menos Aristóteles y toda esta tradición, digamos, de Aristóteles en adelante, van a trabajar la idea de lo analógico, ¿no? Lo analógico como, yo lo digo así, como una persiana, ¿no? Como una bisagra, ¿no? Que nos permite pasar de un lugar a otro, ¿no? Una estrategia argumentativa para darle, yo le digo, un desdoblamiento, ¿no? El desdoblamiento analógico, ¿no? Este desdoblarse en otra cara implica precisamente una manera de pasar de la filosofía del ser a una filosofía más allá del ser, u otra filosofía que tenga como punto de partida el no ser, aquello que no es el ser, aquello que está por más allá del ser, ¿no? Schelling lo planteaba como el señor del ser, aquel que crea el ser, ¿no?
Aquel que crea, el Señor del ser, aquel que crea el ser, está por encima del ser. Y este Señor del ser, como Levinas le llamaría lo absolutamente otro, finalmente es inaccesible por medio de la razón. Se puede acceder por medio de la fe. En estos, digamos, en este planteamiento filosófico a grandes rasgos va a entrar nuevamente la perspectiva de Dussel y Scanone, ¿no? Y ya después van a empezar a formar un grupo de estudiantes que ven con interés lo que están planteando como una filosofía auténtica y van a plantear esta lectura de lo analógico y la alteridad, diciendo, al menos en el caso de Dussel, que no se trata, en este caso, en el caso de Latinoamérica, como él lo está viendo desde este lugar de enunciación, no se trata tanto de la búsqueda de lo absolutamente otro, en el caso de lo teológico, pues, ¿no? Dice, no está excluido, ese es un planteamiento que se puede desarrollar, y esto lo va a desarrollar Scanone, esa parte. Él va a hablar, por ejemplo, de una teología popular, según, si no mal recuerdo, ¿no? Y va a hablar precisamente con la analogía, Scanone va a plantear la idea de que Dios, o lo sagrado, para no meternos en el Dios católico, lo sagrado va a tener una revelación en la historia de manera antropológica, es decir, cuando decimos antropológica nos referimos al ser humano. Entonces, en ese sentido, la idea de encontrar lo sagrado no es necesariamente como una manera especulativa, como a lo Hegel, como a lo místico, ¿cómo decirlo? A lo místico contemplativo, sino más bien lo sagrado se revela en el pobre, ¿no? En la víctima, el humano como tal, ¿no? El humano que exige justicia. Dice, esta es la revelación del pobre, ¿no? Y ahí es donde se ve la revelación de lo sagrado, en cierto caso para Scanone, ¿no? Para Dussel, que él más viene de una tradición más filosófica, porque Scanone es un jesuita que estudió en colegios jesuitas y estudió filosofía en esta tendencia. Dussel es más laico, podríamos decirlo. Él viene de estudiar en la licenciatura en Cuyo, me parece, y después se va a España. Y en España, en la España de Franco, va a estudiar filosofía y le va a llamar mucho la cuestión de Zubiri, por ejemplo, ¿no? Y después, pues va a estudiar historia. Entonces, si estudia ciencias de la religión en la licenciatura, es por la idea que está trayendo, digamos, de Medio Oriente. En Francia lo va a estudiar. Y entonces él viene construido de una tradición más laica, ¿no? No quiere decir que él no tenga su propia religiosidad personal, pero el análisis, el enfoque que Dussel trae es, sí, esa idea que se está planteando, pero a un nivel, a otro tipo de nivel, al nivel filosófico. O sea, él va a plantear que la dialéctica hegeliana, por ejemplo, que está hablando del ser, dice, habría que plantearlo, ¿no? Desde el no ser de Schelling, ¿sí? Este no ser de Schelling finalmente lo acepta, ¿no? Lo toma, dice Dussel, es importante, pero a nosotros lo que nos interesa es la alteridad, otra vez en el nivel antropológico del cara a cara con el otro, con el que se está liberando, ¿no? El pueblo liberado, el pueblo excluido de Europa, ¿no? Estos excluidos, estos fantasmas, estos miserables que están ahí rondando, que están luchando, ¿no? Que están luchando por una liberación. Estas personas, ¿sí? Son nuestra alteridad, ¿sí? El oprimido sin duda, ¿sí? La víctima sin duda, ¿sí? La revelación del otro, pero esta revelación, dice Dussel, en el nivel de justicia. El otro que exige, el pobre que aparece y que se revela, pero que exige justicia. Y esa justicia tiene que ver con dos cosas, y estos son los pilares, digamos, de la filosofía de la liberación, la ética y la política. La ética entendida, ¿sí? Como el cara a cara con el otro, como Levinas. Pero a diferencia de Levinas, ese cara a cara con el otro es la víctima, el oprimido, en una situación histórica, ¿no? El oprimido en América Latina después de 1492, ¿no?
Y esto ya es la originalidad, digamos, la originalidad. ¿Por qué? Porque si bien Levinas, y esto es una historia que contamos, pues que nos ha contado el profesor, ¿no? Que llega con Levinas, él pone su narrativa, ¿no? Y siempre se pone ahí como un actor principal, ¿no? Pero bueno, no sabemos cómo fue. Pero lo que sí sabemos es que le pregunta a Levinas, ¿no? Usted siempre está hablando del judío, ¿cómo se llama esto? El holocausto judío. ¿Y por qué nunca habla del holocausto que sucedió en la invasión a América en 1492, ¿no? Y Levinas le contesta, bueno, porque eso piénselo usted, ¿no? Y entonces cuando empieza a pensar ya eso Dussel, el pensamiento de Levinas pasa ya al de Dussel y empieza a pensar con las categorías de Levinas, pero ya no es Levinas, ya es un contexto que solamente están viviendo, por ejemplo, ahí ya entran otros actores, ¿no? Si bien es Canone, pero entran otros en todo el continente, ¿no? Muchos pensadores que están dando lo suyo desde este territorio. Y esto ya es la originalidad, digamos, que se está planteando como un lugar de enunciación. Ese lugar de enunciación es único. Marx no lo tenía, Levinas no lo tiene, Hegel no lo tiene. Los únicos que lo tienen son los que estamos viviendo en estas circunstancias. Y ese es el lugar de enunciación, ¿no? Y ya con estos planteamientos, digamos, ya con esta historia, como se va viendo la salida, como se va construyendo el discurso fuerte, el núcleo duro de la filosofía de la liberación, ¿no? Va a quedar sistematizado en algún momento, ¿sí? Ya en los libros que se llaman Para una ética de la liberación. Hace poquito me lo encontré, se reeditó, lo quiero enseñar para que lo vean. Ah, no puedo. Bueno, este es el 2. Ah, no, este es el 1. Este, para una ética de la liberación latinoamericana, tomo 1, ¿no? Se acaban de publicar en siglo XXI. Yo nunca lo pude acceder hasta que, digo, lo accedí por vía digital y copias por ahí, y algunos libros en bibliotecas, pero así que lo tuviera hasta apenas, ¿no? Y son libros que ahí ya empieza esta sistematización de cómo tener un marco de referencia, un marco categorial para entender lo que sería la filosofía de la liberación, ¿no? Son 5 tomos, los tomos más abstractos, yo les digo así porque yo soy burro, es decir, yo soy de los que tiene que leer detenidamente y con tiempo porque si no, no entiende. Y entonces son de todo lo que yo he leído de filosofía en nuestro continente, filosofía latinoamericana y de todos estos debates, me parece que los 2 primeros tomos son los más abstractos que yo ya he leído en mi vida de estos autores, ¿no? Algo así como una lógica, es una lógica en 5 tomos, ¿no? ¿Cuál es la lógica de la filosofía de la liberación, ¿no? Se va a plantear, aquí ya son los puntos, aquí sí ya más de lo histórico que está envuelto con lo teórico, se plantea ya así como marco con el cual se va a trabajar a lo largo de ya de toda la vida, hasta el día de hoy, la filosofía de la liberación es la primera categoría, es proximidad, ¿no? Esto lo vamos a encontrar en el libro Filosofía de la Liberación, en el parágrafo que habla de fenomenología de la liberación. Ustedes váyanse a ese libro, acá también lo publicaron con Fondo de Cultura Económica, está económico el libro, uno va y lo compra, un librito pequeño, es un clásico, ese fue el libro que fue clásico o que es clásico ya de este tipo de pensamiento, ¿no? Ese se ha publicado y se ha traducido a muchos idiomas y digamos es el referente. Si alguien quiere entender la filosofía de la liberación, ya en un texto directo de qué se está planteando, dónde se está planteando las ideas, ese es el resumen de los 5 tomos de Para una ética de la liberación, ¿no? Hay que recordar que los 5 tomos se hicieron en Argentina, es decir, 69 estábamos hablando con Escanone que se conocen, en el 71 va a ser un libro casi por año, el tomo 1, el tomo 2, el tomo 3, el tomo 4 y el tomo 5, porque es en el 65 cuando sale de Argentina y llega a México. Todavía el tomo 5 hace, creo, unos últimos parágrafos, los hace en México, porque se interrumpe la escritura.
En esta época ya se publican los dos primeros en Argentina, esta edición que ahorita vieron, y no la permiten que circule y dice Dussel, los guillotinan estos libros. Entonces por eso no son tan fáciles de conseguir, porque es la dictadura, pues, ¿no? Precisamente un día como hoy, en la madrugada estaba leyendo, como a las 2 de la mañana de este día 3 en la mañana, es cuando explota una bomba en el 73 en su casa. Y a partir de ahí, pues imagínense, me explotaron una bomba, voy a seguir escribiendo mi libro, ¿no? Ustedes imagínense esa cotidianidad, ¿no? Este, sigue escribiendo hasta el 75, ya con la presión de los asesinatos que se están presentando en Argentina. Llega a México en el 75, en agosto, y ahí va a reformular todo su proyecto de vida. O sea, imaginen el exilio, ¿no? Llega sin nada, absolutamente sin libros, sin nada. Y en ese no tener absolutamente nada, empieza a escribir Filosofía de la Liberación. Y entonces todo lo que tenía de los 5 tomos, sin su biblioteca, empieza a trazarlo tesis tras tesis, tesis tras tesis. Entonces sale un librito no sé, 100 páginas, menos, no sé cuántas, ¿no? Un librito donde viene condensado qué es la filosofía de la liberación. Entonces, si ustedes quieren entrarle a entender, leamos ese libro con seriedad, todo, ¿no? Desde el principio hasta el final, pero ahí viene la parte de fenomenología de la liberación, que es, además es la parte del sistema categorial, ¿sí? La primera categoría es proximidad, ¿no? Lo voy a explicar súper rápido, ¿no? Proximidad, que es la primera categoría, digamos, es el cara a cara con el otro. Se argumenta que no es lo mismo aproximarnos a algo, eso es Levinas, ¿no? Que la proximidad con alguien. Ese alguien nunca va a ser un algo. Ese alguien siempre va a guardar un misterio, y toda su presencia como misterio en algún momento se va a revelar al otro en el diálogo, ¿sí? Y en esa revelación se está dando una cuestión meramente ética. Es decir, esta primera categoría de proximidad es aproximarnos cara a cara con el otro, y esta categoría es ética, humanamente ética, es decir, en un nivel antropológico ético, ¿sí? En ese nivel, eh, eh, pero también metafísico, en el sentido, dice Dussel, nosotros entendemos metafísica como meta, rayita, física, para darle un sentido diferente al metafísica así simple, sin rayita. Dice, nosotros hablamos de metafísica en el sentido de el misterio que guarda la alteridad, y esa alteridad, ese otro, es un otro antropológico, el pobre que se revela. Eso para nosotros es metafísica. Es una metafísica carnal, material, ¿no? No es una metafísica de diálogo especulativo con lo sagrado o esa entidad abstracta, sino es un diálogo concreto, real, con el otro carnal, éticamente hablando, antropológico, y que además es la víctima, que además es el oprimido. Dice, esta categoría de proximidad es meramente ética, ¿sí? Humana, ¿no? Cara a cara. Dice, esta proximidad no es abstracta, sino va a tener o va a estar situada en una totalidad, en un mundo de sentido, ¿sí? En este sentido es Heidegger, ¿no? Esta Hegel, esta totalidad, ¿no? El ser en el mundo, ¿sí? Esta proximidad cara a cara está dentro de una situación concreta, humana, el mundo, ¿sí? Este mundo puede ser un mundo en varios sentidos, el mundo concreto, ¿no? De mi colonia, de mi pueblo, de mi barrio, ¿no? Pero también un mundo en el sentido más ontológico, el ser en su totalidad, ¿no? Esto es la totalidad, ¿no? Entonces estamos hablando de proximidad, primer categoría, totalidad, ¿no? Esta proximidad dentro de la totalidad, subsumido en esa totalidad, y en esa totalidad hay un nivel, ¿no? Otro nivel categorial más concreto, que serían las mediaciones. Están los sujetos en comunidad que están dentro de un mundo,
pero dentro de ese mundo, para poder hacerlo práctico, para poder vivir en él, necesitamos instrumentos, necesitamos mediaciones, necesitamos cómo transformar esa realidad, transformar la naturaleza para poder comer, ¿no? Producir comida, producir alimento, producir la parte que reproduce la vida material, necesitamos los medios, en este caso, en términos marxistas, los medios de producción. Estas serían las mediaciones. Entonces, las mediaciones son instrumentos que utilizamos dentro del mundo para poder subsistir en esta relación ética. Estas serían las tres primeras categorías. ¿Sí? Dice, es como la cuestión de principio. Con estas tres categorías podemos construir todo lo demás, ¿sí? Pero si alguna falta, como que falla algo. Por ejemplo, si nada más tenemos totalidad, está muy abstracto. Si nada más tenemos dos sujetos como proximidad ética, es una relación abstracta porque no están dentro de un mundo, ¿no? Y si tenemos, por ejemplo, puras mediaciones, hacemos un mundo objetivado, ¿no? Racionalidad instrumental. Entonces, en cualquiera de las tres partes, si falta una, son como que falla, son condiciones condicionadas, condicionantes, ¿no? Y después vamos a pasar, ahora sí, a las tres categorías más críticas, o más bien las categorías críticas, ¿sí? Las categorías críticas parten, ahí sí ya es la ruptura, este ya es el tomo 2 para una ética de la liberación, que sería exterioridad. Esta categoría, y lo hemos estado revisando, exterioridad, todo aquel que presume o que se presume que presuntamente hace filosofía de la liberación, si no maneja el tema de exterioridad, entonces no está haciendo filosofía de la liberación. Yo creo que una de las categorías o la categoría clave para identificar los discursos de filosofía de la liberación tienen que ver cómo se maneja el tema de la exterioridad, que esto es fundamental. ¿Por qué? A ver, ya lo dijimos, lo repetimos, la exterioridad sería lo que está fuera de la totalidad. Eso que está fuera de la totalidad ya no es el ser, es el no ser. Y solamente desde el no ser se puede criticar o se puede tener una posición desde donde pueda uno juzgar éticamente al sistema. Porque si estamos dentro del sistema como totalidad, alienados, que esa sería la quinta categoría, el sujeto alienado es aquel que está dentro de la totalidad sin cuestionarla. Todo es perfecto. Miles de hombres y mujeres están siendo, no sé, aniquilados por la guerra, por, no sé, por el hambre, por el ecocidio, por todo esto, ¿no? Y alguien puede decir, no pasa nada. El mundo está bien. ¿No? El pobre es pobre porque quiere, dicen los memes, ¿no? Esta sería el sujeto alienado. Pero no solamente ese sujeto, también hay el sujeto alienado oprimido, es decir, ya la alienación es opresión. ¿Qué quiero decir? Hay quienes son víctimas de la totalidad, porque no podemos generar sistemas perfectos. No pueden existir sistemas perfectos. Todo sistema que surge de la racionalidad humana siempre va a ser imperfecto. Siempre, porque si fuera perfecto tendríamos que ser dioses y dice, en este caso si lo ponemos en Dussel, nosotros no somos Dios. Somos seres finitos y como seres finitos tenemos ideas hasta cierto punto limitadas y por lo tanto todo sistema que construyamos, toda totalidad construida, nunca puede ser una totalidad totalizada. Siempre va a haber un grado de exterioridad que está fuera de esa totalidad. Y desde ese grado de exterioridad que está fuera de la totalidad es de donde podemos criticar al sistema. Alguien que es oprimido, por ejemplo, ¿no? Está siendo oprimido y en algún momento el opresor puede decir lo tengo controlado, pero el oprimido finalmente en su grado de tratar de sobrevivir va a haber un grado que nunca va a aceptarle al opresor. Y en ese grado que nunca va a aceptarle es el grado de exterioridad. Es aquel que no puede tocar, yo le llamo, es como un espacio virginal de la víctima, que jamás va a ser tocada por nadie en su misterio. Y ese grado de exterioridad es de donde va a surgir la rebelión, aunque el opresor crea que tiene todo controlado, tarde o temprano, en algún momento, la pulsión de vida ante la opresión va a hacer que ese grado de exterioridad surja y rompa con la totalidad. Ese grado de exterioridad está fuera del ser, es el no ser.
Y desde ahí se está criticando ahora sí las primeras tres categorías, o por lo menos esta categoría de totalidad. ¿Sí? Ya hablamos, la quinta categoría sería la categoría de, de alienación, el sujeto oprimido. La alienación sería cuando te quitan el ser, ¿sí? Cuando ya no eres tú, cuando el producto de tu trabajo es enajenado, en el caso de Marx, ¿no? Uno produce un producto y ese producto no lo puedo vender porque ahora le pertenece al capitalista y te enajenan la producción, ¿sí? Te alienan como trabajador y te enajenan la producción en el sistema en el cual estamos viviendo como capitalistas, ¿no? En el sistema capitalista, perdón, ¿sí? Entonces, siempre va a haber un grado de exclusión, dice Dussel, y en este planteamiento, en este paradigma, hay una totalidad, y esa totalidad puede ser una totalidad machista, puede ser una totalidad política, neoliberal, ¿no? Puede ser una totalidad cultural, puede ser una totalidad pedagógica, puede ser una totalidad histórica de alguna manera, económica, y dice, en todos esos grados de totalidades siempre hay exterioridades, hay grados de exterioridades críticas. Y va a venir el último momento, el último punto, que sería la categoría ya que le da nombre a todo este paradigma, que es la deliberación, ¿no? Cuando el sujeto, y dice el pasaje, digamos, el pasaje de, de la alienación a la liberación implica Freire, la la pedagógica de la liberación. Es decir, el sujeto tiene que tomar conciencia de su situación de opresión y en el momento en que toma conciencia de su situación de opresión genera las posibilidades de su liberación. Una vez que se ha tomado conciencia, cobra sentido hacer un plan estratégico táctico para la liberación. Y ese momento llega en el momento de la ruptura. La liberación es la ruptura ya en acto de la totalidad y de la opresión. En esta filosofía lo que se plantea no es solamente analizar, sino que si ya en el propio paradigma, en el propio descubrimiento, uno se va dando cuenta que no puedes solamente decir que eres víctima, tienes que liberarte. Y eso implica la praxis, la acción misma, ¿no? Con la gente en comunidad. Esto se dice, ¿no? De nadie libera a nadie, todos nos liberamos unos a otros, siempre en comunidad. Y esto es Freire, pues, ¿no? Esto es Freire. Entonces, si se dan cuenta, se parte de algo muy abstracto en las primeras categorías y se va a llegar a la parte en que esta filosofía se compromete con las víctimas, ¿sí? Y en ese compromiso es un compromiso político, tiene una parte táctica y estratégica de acción, te arroja directamente a si te has descubierto como oprimido y qué estás haciendo para liberarte. Este sería la fenomenología de la liberación, ¿no? Hasta ahí, digamos, está planteado, son las categorías. Este esquema de categorías va a ser utilizado en todas las obras de Dussel, en todas. Es la lógica. Véanse Ética de la Liberación del 98. La primera parte son las primeras tres categorías y la segunda parte son las categorías críticas, ¿sí? Y así Política de la Liberación igual, ¿no? Prácticamente sus textos van a estar estructurados con esta lógica. Eh, bueno, no sé, hay otras dos categorías también fundamentales en el planteamiento, ¿sí? Que serían las que se arrojan de la teoría de la dependencia, centro-periferia. Si bien ya vimos las categorías, digamos, abstractas, el marco categorial abstracto de Dussel, en cómo estas categorías se utilizan en todo fenómeno de fenomenología, en todo lo que vemos lo podemos estudiar. Por ejemplo, eh, después de que acaba el tomo 2 de Para una ética de la liberación, va a venir un planteamiento más concreto, más complejo. Va a irse, estas categorías van a ir a campos más concretos. El primer campo es el campo erótico, ya lo decía hace rato. El campo erótico viene o va estructurado como una totalidad machista. En esta totalidad machista, la víctima, el oprimido, es la mujer en el sistema machista y por eso la liberación de la mujer, ¿no?
Hay muchas críticas a esta parte, ¿no? En aquel momento se está proponiendo todo esto, ¿no? Eh, Hay otra, la siguiente es la política, no, la pedagógica. En la pedagógica se plantea la relación del profesor-estado, puede ser profesor como tal, padre, profesor-estado, como aquel que enseña, pero enseña oprimiendo, es decir, que te aliena y aliena a su vez al educando. Y el educando, finalmente dice Dussel en esta perspectiva, lo que tenemos que hacer es invertirlo, es decir, si queremos enseñar, primero tenemos que aprender a escuchar al educando, qué es lo que necesita saber, cuál es su pregunta, y a partir de que yo escucho, ya no veo epistemológicamente, sino escucho la voz del otro, del oprimido, entonces yo como profesor puedo en algún momento mostrar lo que yo sé para su liberación. Entonces, aquí el que enseña es el alumno, primero, y después el maestro complementa en la sistematización que sabe, es un intercambio de saberes. Es Freire, pues, ¿no? Y después viene la política, se pone al Estado como aquel que reprime, imaginen la dictadura, y los que están soportando la violencia que se está ejerciendo, ¿no? Y de ahí vienen los movimientos de liberación, ¿no? Hay que recordar al Che, ¿no? Ahí es recordar que táctica y políticamente se está pensando en movimientos de liberación, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, el ELN, ¿sí? Donde es aniquilado el Che en Bolivia, ¿no? Y estos ejércitos de liberación que finalmente están proponiendo o están tratando de romper con el sistema político, con el Estado, y proponer algo más, ¿no? Algo distinto. Se pasa después a la parte de la liberación simbólica, la arqueológica. Eh, eh, y también se va dando cuenta que, bueno, hay religiones que son de opresión, de alienación, y que sí puede haber una posibilidad, o hay una posibilidad de ver lo sagrado como, como algo que nos puede liberar o que nos ayuda a liberar. Y de ahí viene la teología de la liberación, pues también ahí se conecta. Pero ojo, Dussel está diciendo la simbólica de la liberación, la arqueológica de la liberación, nunca lo pone como teología de la liberación. Eso lo hacen otros, porque Dussel lo que quiere hacer es aproximarse desde la filosofía como tal, ¿no? Y ya posteriormente ya va a cambiar esta última parte de la arqueológica, de la liberación, y lo va a poner como la económica, ¿sí? Que también es otro campo concreto que podemos analizar desde Marx y ver su posible, una economía mucho más justa, más equilibrada, con un comercio justo, ¿no? Y por ahí van las reflexiones. Si se dan cuenta, las 6 primeras categorías son sumamente abstractas, es un marco categorial que va a ser aplicado en campos concretos. En estos campos concretos, echa mano de 2 categorías más, ¿sí? Que sería la de centro y periferia, que vienen de la teoría de la dependencia, ¿no? Entonces, no es lo mismo estar en la Ciudad de México que en su periferia, ¿no? No es lo mismo estar en el centro de México, Ciudad de México, que Tlaxcala, Puebla, ¿no? No es lo mismo estar en México que estar, no sé, ser periferia de Estados Unidos o Europa o China o Rusia. Entonces, centro y periferia nos va a colocar en un momento concreto, espacial, ¿sí? Desde donde nos podemos situar siempre, desde dónde está tu discurso, desde el centro o la periferia, desde el oprimido o desde dónde, ¿no? Porque también en la Ciudad de México hay oprimidos, porque también en la Ciudad de México hay pobres, no porque seas de la ciudad, ¿no? Entonces vives en ciertas circunstancias. No, entonces estas categorías nos van a permitir sí diferenciar, distinguir y concretizar en los fenómenos reales que están aconteciendo, porque para la filosofía de la filosofía no piensa la filosofía piensa la realidad, es decir, los fenómenos que están aconteciendo en este instante. La filosofía tiene un fin. En este caso, la filosofía de la liberación tiene una finalidad: entender los fenómenos, por ejemplo, la cuestión de la dependencia colonial o la dependencia económica o la dependencia política de nuestro lugar con respecto a otro, a otro sistema que nos está oprimiendo.
Ahí yo me quedaría, Giovanni. Yo no sé si se entendió, a lo mejor se apagó el micrófono y no se entendió nada. Eso, yo diría que por ahí podemos comenzar y si quieren preguntamos y vamos respondiendo a ver lo que se pueda, ¿no? Eso. Muchas gracias, doctor Gabriel. No, afortunadamente no se apagó su micrófono, todo súper bien, se escuchó muy bien la transmisión y los comentarios. Bueno, aquí haciendo una recapitulación de lo que el doctor Gabriel nos acaba de compartir, toda esta parte histórica de lo que el camino transitado por el doctor Enrique Dussel en estos dos momentos que nos comparte el doctor que separa su pensamiento del Dussel joven al Dussel más maduro y cómo efectivamente en estas nuevas generaciones nos hemos acercado mucho a la obra del doctor a partir de los temas de la política, el tomo 1, el tomo 2 y ahora del año pasado el tomo 3, el tema de las tesis de economía política, de la ética, ¿no? Entonces, este libro ya, como bien lo menciona, clásico, que está en los brevarios del fondo, ¿no? De la introducción a la filosofía de la liberación. Entonces, nos hemos acercado nosotros a este pensamiento mediante estos libros y, como bien lo menciona, es importante retomar todos aquellos documentos que dieron origen al pensamiento del doctor, que yo los he ido ubicando, seguramente, doctor Gabriel, en la página del doctor Dussel, ahí están estos materiales, hay una colección que se publicó en Argentina de varios tomos, ¿no? Y están disponibles, el doctor los tiene disponibles en su página, entonces ahí uno puede acceder a los diálogos con Apple y todas estas formulaciones sobre la historia de la iglesia en América Latina, que bueno, le da sus tesis doctorales del doctor. Entonces ahí también nosotros nos podemos ir acercando y en los últimos años, en el caso de México, están llegando las publicaciones de las publicaciones de Argentina, de estos primeros documentos del doctor, entonces también ahí nos podemos acercar por esta vía. Y bueno, retomando entonces esta parte de las categorías, ¿no? Creo que el marco categorial que muy bien lo explica el doctor, de cómo el doctor Dussel hace este recorrido desde la categoría de proximidad como un elemento de la categoría de totalidad, proximidad, las mediaciones, la noción de exterioridad, ¿no? La noción de alineación, liberación, que ahí estaría entonces entramado y se va vislumbrando ya lo que va a ser el método analéptico, ¿no? Esta idea de totalidad y cómo la exterioridad, la alteridad, diría el doctor, no es absoluta, todos estamos salpicados, pero de ahí empieza a hacer esta reflexión del ser y del no ser, ¿no? De que muy bien lo va comentando, y las lecturas con Levinas que lo impulsan, la lectura de Sead y esta lectura que hace el doctor cuando dice que viaja a Europa y que se ve totalmente desconocido, porque conocía toda la parte de los griegos en sus viajes que hace a Europa por barco y dice que va llegando a mundos desconocidos para él, ¿no? Entonces, y bueno, la parte final de la categoría, como él también lo menciona, el doctor Dussel, esta parte que le da a la teoría de la dependencia como una reflexión importante, y muy bien aquí lo remarca el doctor, esta noción de centro-periferia, que aporta la teoría de la dependencia con Totonio dos Santos, Van Birra y demás compañeros y compañeras que estuvieron dentro de esta corriente latinoamericana. Y finalmente los campos, ¿no? Los campos un poco más ya concretos, la parte de lo erótico, lo pedagógico, la política, la arqueología, ¿no? Entonces, efectivamente es un recuento, como bien lo menciona el título del seminario, doctor, un seminario introductorio que nos permita, si no conocemos la obra, ir acercándonos o nuevamente acercarnos a la obra del doctor Dussel. Bueno, cerrando entonces este pequeño recuento muy sintético, y agradezco los comentarios del doctor. Si gusta, pasamos a esta parte para que sea un diálogo, que también es algo que ha impulsado en sus sesiones el doctor Dussel, cuando teníamos la oportunidad de escucharlo en la UNAM, en la Ciudad de México. Yo aquí fui anotando algunas que fueron compartiendo los participantes. Una primera que nos hace nuestro compañero Néstor López Valdés, nos comenta lo siguiente: comentaste que tienen dos pilares, la ética y la política, de los cuales ahondaste en la parte de la ética.
pero no en la política. Y nos pregunta si podía ahondar un poco más en esta parte de la política como pilar. Otra pregunta, bueno, aquí la parte de la trayectoria que ya nos compartió es, ¿por qué es filosofía de la liberación? Nos pregunta Manuel García. Una pregunta, ¿por qué es filosofía de la liberación? Y creo que son las dos preguntas que tengo aquí en el chat. A ver, un segundo. Aquí nos Bien. pregunta la doctora Ada. Buenos días, muchas gracias. Podría retomar la idea del método analéptico en algunos textos planteado como la anadialéptica, ¿no? En su vínculo y contraste con la dialéctica. Adelante, doctora Carmen. Sí, también Elisa nos comenta algo sobre precisamente la liberación de la mujer. Si puedes ampliarle también por ahí, ampliarnos, por favor. Bueno, si gusta, doctor Gabriel, con estas primeras preguntas, mientras vamos aquí dando pie a otro tipo de preguntas para establecer este diálogo, doctor Gabriel. Híjole, ya con la primera ya no voy a poder nada. A ver, voy a hacer lo más sintético que pueda. Si se me pasa alguna, me la repite, ¿no? Primero esto de la política, si podemos ahondar un poquito. Sí, aquí es el punto de la analéctica, vamos a tomarlo también, ¿no? La analéctica, que no lo pude abordar demasiado, ¿no? La analéctica finalmente yo decía es como un paso, porque Dussel dice, hay que pasar del ser, de la totalidad del ser, a otra totalidad no construida, sino que hay que construirla, ¿sí? Porque claro, cuando se rompe lo establecido, lo que nos quedan son escombros, por decirlo de alguna manera en una metáfora, y de esos escombros lo que quedan solamente son los principios. Pero una vez que está destruido el esquema de la totalidad dominadora, ¿qué nos queda? Construir, construir. Y claro, esa construcción ya no es desde el ser oprimido, sino desde el no ser, y por lo tanto ya no es ontológica, sino, dice Dussel, transontológica, es decir, que transita de una ontología de la totalidad a otro, aún más allá, a otro mundo donde sea posible, ¿sí? Y ese tránsito de la totalidad a un nuevo orden implica un tránsito transontológico que va más allá de la totalidad del ser, ¿no? Y ese tránsito ya no lo hace la dialéctica, sino la analéctica, porque la dialéctica es al interior del ser. La analéctica implicaría la bisagra, yo decía, la puerta, la ventana que nos da la posibilidad de ir más allá del ser, de otro modo que el ser. Y por eso es la analéctica es este lugar, este punto que no es el ser, pero que puede ser análogo en el sentido que se desdobla, no del ser, sino como otra cosa, algo distinto. Y esto sería parte de la analéctica, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve esto en política, no? Los tres tomos de la política madura, podríamos decir, del 2007, me parece, 2009 y 2022. Estos tres tomos lo que están planteando en tres momentos son eh, la esfera, ¿no? La esfera como totalidad, la parte de totalidad, ¿no? El sistema dado, ¿no? En el cual estamos viviendo con sus instituciones, el Estado moderno. Sin embargo, va a venir una crítica a ese Estado, ¿no? Una crítica desde los oprimidos. Y esta crítica desde los oprimidos lo que va a hacer es luchar por cambiar ese sistema para que tengamos uno más justo políticamente hablando. Eh, Se plantea, por ejemplo, puede haber varios ejemplos concretos, ¿no? Si ponemos ejemplos concretos solamente es para mostrar lo abstracto, ¿no? En algún momento se hablaba cuando apenas se construía la política de la liberación, allá por 2005, todavía se hablaba de el movimiento zapatista, ¿no? Cómo irrumpe el EZLN en un sistema político como el de México, ¿no? Esta irrupción desde las víctimas, desde los que se tapan el rostro, ¿no? Después va a venir en Bolivia Evo Morales y también va a ser otra ruptura, ¿no? Y fíjense estos momentos, ¿no? Cómo desde grupos en resistencia se hay una ruptura, una crítica al Estado y después la siguiente parte no la logramos comprender del todo. Dice, esta segunda parte, dice, la política de la liberación está en tres partes. Una, la totalidad, hay que explicarla, la esfera, ¿no?
Después viene la parte crítica, destructiva del sistema. Y después viene la tercera parte, que sería la constructiva. Y en esta parte constructiva, ¿sí? Ya estamos más allá del ser, ya estamos más allá de la totalidad. Pero esta parte constructiva, como se dice, hay que construirla desde otros principios. Entonces dice, la política se construye, esta nueva política se construye desde principios éticos distintos. Entonces, si tenemos una ética de la liberación, con esa ética de la liberación, análogamente, podemos construir principios normativos en la política. Y podríamos decir, el Estado tiene estos nuevos principios desde una ética de la liberación que plantea siempre, primero, los pobres, la justicia del oprimido, ¿no? La liberación de la víctima. Nunca vamos a tener un sistema perfecto, por lo tanto, cualquier sistema político, el que sea, va a tener un grado ¿cómo se dice?, de error, y en ese grado de error va a haber nuevas víctimas. Y como va a haber nuevas víctimas, porque el ser humano nunca va a poder construir sistemas políticos perfectos, y como siempre va a haber un grado de víctima, esa víctima a su vez, en su momento, cuando este sistema nuevo se fetichice, va a volver a protestar y va a volver a liberarse. Y por lo tanto, la filosofía como política de la liberación es hasta el fin de los tiempos, cuando la humanidad viva, porque siempre va a haber un grado de víctima y por lo tanto la filosofía de la liberación va a estar siempre presente. No sé si con eso ayudé, digo, la ética de la liberación cada tomo son 600 páginas, ¿no? No podría decirlo en tan poco tiempo, pues, ¿no? Estamos todavía en los planteamientos muy generales, ¿no? La política de la liberación a su vez puede tener, ¿no? En concreto, ya recortando, digamos, la parte ética y colocándonos ya exclusivamente en el campo político, como fundamento la voluntad de vivir. Entonces, esta voluntad de vivir, dice, esta voluntad está en potencia, es la potencia. ¿Qué es la potencia? El pueblo. Claro, pero esa potencia, ese pueblo, tiene que, de manera concreta, poder canalizar esa fuerza que tiene ese pueblo, tiene que canalizarlo. ¿En dónde lo canaliza? En instituciones. ¿Cómo podemos ejercer el poder, la potencia como pueblo? ¿Cómo lo podemos ejercer? No idealmente, sino en cuestiones concretas. Entonces es necesario, surgen las instituciones para que podamos organizarnos políticamente. Y de ahí surge el Estado para la organización. ¿Y esta organización para qué? ¿Con qué fin? Con el fin precisamente de vivir comunitariamente, en paz. Este estado, todavía ideal, porque así lo se plantea, va a llegar un momento otra vez que los gobernantes, ¿no? El mandar obedeciendo, el delegado, el que escucha la voz del pueblo y entonces gobierna, mandando pero obedeciendo al pueblo. Esto es zapatismo, ¿no? Del EZLN. Y en Bolivia va a ser el poder obedencial en Evo Morales, ¿sí? Esta manera, en algún momento dice, como seres humanos que siempre tendemos a la no perfección, entonces siempre tiende a la fetichización en algún sentido. Y cuando ese gobernante pierde la relación con el pueblo, que es el que manda, ¿no? Cuando pierde la relación con el pueblo se fetichiza y cree que es el gobernante él mismo el que debe decir las cosas y decidir. Y en ese momento ya no escucha al pueblo. Entonces decimos, ya ese poder político está fetichizado y se convierte en voluntad de poder que domina, que controla, que aniquila la dictadura. Dice, ese poder fetichizado, por supuesto, va a requerir a su vez que el pueblo rechazado, la víctima de toda esa violencia de Estado, va a reorganizarse desde los márgenes del Estado, desde los límites del Estado, desde la subversión, desde la clandestinidad, para poder nuevamente recuperar la voluntad del pueblo por nuevos representantes que escuchen nuevamente al pueblo. En ese sentido, cuando vuelve a pasar esta revolución, este cambio, esta transformación, entonces vuelven a darse cuenta que es necesario rehacer a las instituciones, si es que algo funciona todavía de las viejas instituciones, y si no, hay que destruirlas y construir otras nuevas.
No está peleado, no es o se construye nuevo o destruimos todo lo antiguo. No es así. Hay instituciones que van a seguir funcionando, hay otras que hay que resemantizar, hay que darles un nuevo sentido, y hay instituciones que no están construidas y que hay que construir. Y esto ya sería la política de la liberación en su parte positiva. Entonces son tres partes de la política: la totalidad, la crítica a esa totalidad y la construcción innovadora para un mundo nuevo donde quepan muchos mundos, otro mundo posible, un pluriverso analógico. Eso en cuanto a la política. No sé si respondí algo. Eh, ¿Cuál era la otra? este, Me acuerdo de la erótica, ¿no? Ajá. Sí, así es, doctor. Ahorita si me dicen las otras, pues se me olvida, ¿no? Lo de la erótica, es un tema complejo en la erótica, es Freud, ¿no? Es Freud. Hay un colectivo, hay un grupo de la Asociación de Filosofía y Liberación donde trabajamos con Alicia Hopkins, que va a estar aquí, ¿no? Explicando el método analéctico. Ellos tienen un trabajo ya de algún tiempo donde se está estudiando la erótica. ¿Por qué? Porque aquí es el feminismo que ellas están llamando de la liberación. Lo he escuchado con Alicia Hopkins y con Diana Alejandra de Colombia, que han estado trabajando el feminismo de la liberación. Y es profundo, es duro plantearlo desde aquí, porque abre una perspectiva nueva en los propios feminismos, ¿no? No me voy a meter de lleno. ¿Cuál es la estructura de la erótica? Nada más a la crítica de Freud, ¿no? No me voy a meter más. Hay que recordar los que conocen la obra, ¿no? Que Freud en algún momento dice esto del complejo edípico. ¿En qué consiste el complejo edípico? Muy rápido, ¿no? Hay un padre, ¿sí? Que posee a la madre, ¿sí? Y de ahí surge un hijo. Y ese hijo es conflictivo. ¿Por qué es conflictivo? Porque el hijo se interpone entre la madre y el padre en la relación erótica. Entonces, cuando entra el hijo, el padre lo ve como rival y entonces hay un choque violento contra el padre a muerte. Y supuestamente para Freud esto es una cuestión que está en todo ser humano. Y de pronto dice Dussel, esto va a generar este esquema de pensamiento trágico que viene de una narración mítica griega y que se coloca como el ser, fíjense, se coloca como el ser del ser humano para todo el mundo en una condición psicológica en cuanto al deseo del hijo, por ejemplo, por la madre, que es una relación, dice Dussel, un tanto extraña, ¿no? Y el hijo también ve como opresor y como violento al padre. El padre también usa a la mujer como objeto. Entonces, aquí hay una trama de violencia intrafamiliar, simbólica, si ustedes quieren, en una narrativa, pero que se expresa en una cultura. Y dice Dussel, ¿no estará esto ya patológico? ¿No este esquema ya es el esquema del machismo? Y dice Dussel, todo Freud hay que leerlo porque está describiendo fenomenológicamente el machismo. Esto de que la mujer es un objeto sexual para el varón, ya está quitándole la parte ética, la parte de la mujer, porque entonces la ve como objeto, no como un sujeto ético con su dignidad. Y ya está criticando ahí el psicoanálisis, ¿no? Y entonces dice, el modelo que él está planteando en esta erótica es que el padre ve a la madre, ¿sí? No como su objeto, sino como ¿cómo decirlo? Eróticamente en el amor. Y solamente dice, la mujer puede amar libremente cuando se ha liberado de la opresión machista. Y cuando ella se libera, entonces puede liberar al varón de alguna manera de su sistema de opresión. Y dice, y luego cuando nace el hijo no, si lo tratamos con amor como padre, y vemos la diferencia de relación que existe de el varón con la mujer en el sentido erótico de pareja, y vemos la distinción entre la relación padre con el hijo en una relación pedagógica, entonces no hay una lucha de dos machos que se matan por la madre, además, sino que se pone en su lugar ¿cómo decirlo?, de equidad entre el varón y la mujer en sus distinciones
¿sí? Porque no es lo mismo el varón que la mujer, respetando la distinción entre mujer y varón, ¿sí? Respetando sus límites, pueden tener una relación amorosa de entre iguales, liberados, y van a tener un hijo, y ese hijo no se va a interponer entre el varón y la madre, sino que más bien va a ser el fruto de un amor. Y si entonces, si el varón no domina a la mujer no, a su vez no va a dominar o va a controlar o va a someter al hijo como víctima, sino que como va a crecer la mujer en esta relación más libremente, la educación que se le va a dar al hijo va a ser más libre y no hay un conflicto de a ver quién se mata. Esto se estaría proponiendo. Ahora, ¿cuál es la crítica que se hace en este punto? ¿La relación erótica solamente se da entre varón y mujer? Y aquí vienen algunas críticas porque se habla precisamente de la homosexualidad, pero ojo, nosotros decimos, si se está privilegiando la relación heterosexual, es porque tiene una capacidad de procreación. Si bien un varón puede ser homosexual, no por eso deja de procrear esperma para poder procrear vida, aunque sea homosexual. ¿No? Entonces, las otras relaciones son válidas también, simplemente que se pone como ejemplo el privilegio porque ahí se va a dar la cuestión biológica de la creación de vida. ¿Sí? Y por eso se privilegia y después dicen, no, es que no habla nada de los homosexuales y no sé qué. Otra vez, como Levinas le dice a Dussel, eh, usted no piensa nada de América Latina y del Holocausto de 1492 y Levinas le responde, eso piénsalo tú, ¿no? Piénselo usted. Ante la crítica, Dussel no aborda la relación homosexual, no lo aborda. Hay que pensar. Esa es la tarea que se queda, ¿no? En esta parte de la erótica. No sé si ayudé un poco a esclarecer, es un comentario muy rápido. Como les digo, esta Alicia va a venir y ella está trabajando estos temas, ¿no? Yo por ahí lo pongo solamente porque la crítica que yo pongo que en este tema, ya personal, es que, por ejemplo, el modelo mítico de los pueblos originarios de Quetzalcóatl, ¿sí? No es el modelo mítico ¿cómo se llama? Del Edipo. La cuestión de la familia no es para todo el mundo. Nosotros estamos construidos desde otro tipo de ontológica. Y como estamos construidos desde otro tipo de ontología, la cuestión de la familia se ve distinto, ¿no? Tan solo el Ometeotl, por ejemplo, en el náhuatl, ¿no? El Alón Cualón entre los mayas o el Tocapo y Maimana entre los incas. Es decir, esta complementariedad del otro, varón-mujer. Y esta complementariedad varón-mujer va a crear 4 hijos, los 4 puntos cardinales, ¿no? Xipetote, Escatlipoca, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, ¿no? Y aquí no hay esto de voy a matar al hijo, voy a matar al padre, voy a acostarme con mi madre. No existe eso. Y se construye la familia desde otra manera. Y entonces ahí también el psicoanálisis no entra. Al menos este modelo mítico del Edipo no cuadra. No le voy a decir a alguien que está construido con la cultura del maíz, decir, es que tú decías a tu madre porque así lo dice Freud. Dices, no, como que ese mundo cultural no encaja en otros mundos culturales. En Asia, por ejemplo, en la India, que tienen otras maneras de construirse, ¿no? Bueno, pero eso no me voy a extender. Eso ya es mi debraye. ¿Qué otra pregunta se me van, eh? Si no me las recuerdas, se me olvidan. No se preocupe, doctor. Ya varias ha ido dando aquí lectura. Voy aquí comentando. Una era entonces para Dussel, que es lo erótico, que ya nos iba apuntalando en esta última intervención. ¿Desde qué texto se puede estudiar la analéptica? También nos preguntan, ¿la liberación en la realidad alcanzar a través de una construcción del diálogo del otro ante el otro? Pero si la alineación es una construcción propia de la realidad, ¿cómo se alcanza si se entiende que existe el vicio endémico de esos seres? La totalidad corresponde a una dimensión de preservación del sistema. También nos preguntan, ¿existe la economía de la liberación? ¿La opresión en México puede incluir la religión? Bueno, también aquí ya nos preguntaban por qué los campos erótico, pedagógico y la política, ¿no? Que son los elementos que
nos comparte. Esas son algunas de las preguntas que nos van aquí compartiendo las y los compañeros. También nos preguntan, ¿será que las relaciones se narran de esa manera instrumental por ser una narración abstracta, como la teoría pura del derecho, pero la época positiva con pretensión científica como cuestiones positivas, abstracta y simbólica, no como un ser o un deber ser, ¿no? Como aquí nos comparten. Y bueno, son algunas de las preguntas, doctor, y como bien usted lo plantea, la doctora Alicia estará con nosotros el 28 de noviembre, ya estará aquí compartiendo este espacio. Esas son algunas de las Ah, preguntas de doctor. miren, lo de la analéctica, ahorita tenemos ¿cómo dicen? Está mal que yo lo diga, pero tenemos un seminario del método analéctico en la Asociación de Filosofía de Liberación. Se hace todos los viernes, no, viernes cada 15 días. Y estamos leyendo miren, no sé si lo vean. Método para una filosofía de la liberación, Enrique Dussel, ¿no? Aquí viene detallado el análisis de lo que es la analéctica, ¿no? Para aquellos que le quieran entrar. En el tomo 1 y 2, estos textos, muchos de estos textos, al menos 2, 3, están en los dos tomos de Para una ética de la liberación, tomo 1, tomo 2, y una última parte en el tomo 3, que es el principio del tomo 3, ¿no? Eh, y ahí lo van a poder ir viendo, ¿no? Este método analéctico, ahí se puede profundizar. Un poco lo que está de fondo ahí es la crítica a la manera del método dialéctico de Hegel, ¿no? Y cómo se supera desde Schelling, pasando por Heidegger, los post-hegelianos, Kierkegaard, Zubiri, Heidegger, Sartre, Levinas, y después él mismo, después de estos críticos, él mismo dice cómo él considera que por medio de la analéctica se puede superar, ir más allá del método dialéctico, porque dice el método dialéctico simplemente está describiendo el movimiento del ser. Y cuando ya estamos hablando del no ser, eso implicaría un otro método. Entonces, la lógica de la alteridad, la lógica como se mueve el no ser, es la lógica precisamente del método analéctico. No sé, es otra aproximación, ¿no? Eh, aquí hay una que no entendí, ¿eh? ¿Por qué es filosofía de la liberación? No sé, no la logro entender muy bien. ¿Por qué es una filosofía, sí? Al menos así podría responder, es una filosofía que, otra vez, que tiene como fenómeno la liberación, ¿sí? Podemos hablar, por ejemplo, en Merleau-Ponty, Fenomenología de la Percepción, él tiene un libro, o Fenomenología, no sé, del espíritu de Hegel. Entonces aquí por eso decía del punto de la filosofía de la liberación, este punto de fenomenología de la liberación, que lo convierte en una filosofía de la liberación. No sé si así logro responder lo que estás preguntando, no sé si por ahí era la pregunta. Bueno, lo del método dialéctico ya lo dijimos. El empoderamiento de la mujer, ¿no? Creo que por ahí está, ya también se comentó, ¿no? Eh, la opresión que se puede vivir y existe una economía de la liberación. Eh, pues nosotros decimos que así como existe una política de la liberación, una historia de la liberación, existe una política de la liberación. Y no como teoría, sino como relaciones prácticas que ya se están viviendo, eh, que no las vemos porque nosotros todavía estamos metidos en que está el sistema funcionando y que no hay alternativas a él. Pero el comercio distinto al capitalista hay, mercado distinto al capitalista hay. Vamos a Oaxaca, vamos a Tlaxcala, vamos a cualquier lugar de los pueblos, todavía hay un tipo de intercambio que no tiene la intención del incremento de la tasa de ganancia, sino que tiene la intención precisamente del consumo, del intercambio, de otro tipo de cosas, ¿no? A ver, les pongo un ejemplo. En Chiapas, por ejemplo, en algún lugar, no les voy a decir dónde, en algún lugar, eh, las compañeras, las niñas, son niñas, ¿no? Están vendiendo sus artesanías y van caminando ahí, van vendiéndolo con los turistas lo compran. Y al final del día se juntan las niñas, 13, 9 años, ¿no? Y en una bolsa, todo lo que vendió cada una, lo echan a una bolsa.
y después lo reparte. Esto habla de otro modo de ser, del ser humano como cultura, pero del ser incluso de la economía. Este tipo de prácticas tan pequeñas, en pequeñas comunidades, están funcionando, pero no las vemos, porque esto ya sería como un campo transmoderno. Entonces, ¿que existe una economía de la liberación? Claro que existe. Y la economía de la liberación, ¿qué tiene de fondo como principio, a diferencia del incremento de la tasa de ganancia? La producción, la reproducción y el desarrollo de la vida en comunidad. Porque todo lo que estamos produciendo y generando un mercado y un intercambio no es para el incremento de la tasa de ganancia de una sola persona, sino es para el bien de la comunidad. El tequio en Oaxaca o en algunos lugares, ¿no? Vamos a juntarnos el domingo, no sé qué, y todos van a aportar, ¿qué vamos a aportar? Tiempo de trabajo para hacer una, para poder poner piedras para que suban al cerro y tengamos mejor, podamos subir y bajar más rápido. Y todos los domingos llegan y cada uno pone su trabajo. Y ese es un bien para la comunidad. Y no está de por medio cuánto ganas, no está de por medio cuánto cobras, no está de por medio un sueldo. Lo que está de por medio es el bien común para la vida. Esto ya es otro tipo de economía. ¿Que no se da a nivel hegemónico? Pues no, ¿no? Porque el capitalismo, este, finalmente es un sistema perverso, ¿no? O es vida o es muerte, elegimos, ¿no? Pero que hay economía que ya está funcionando y que es distinta a la capitalista, la existe. Y que antes del capitalismo hubo economía distinta, más justa también. O sea, antes y después va a haber un mercado, antes y después va a haber comercio, antes y después va a haber intercambio. Pero lo que está de fondo es el incremento de la tasa de ganancia en el caso del capitalismo o la vida en el caso de vivir comunitariamente. Y esto son dos principios distintos que se contraponen. Por eso decimos o es vida o es muerte. Ustedes, cualquiera va a elegir, ¿no? Nosotros queremos vida y el sistema nos ofrece muerte y destrucción, ¿no? Bueno, por ahí no sé si dije algo. Eh, Desde otro texto se puede estudiar la analítica, ya se dijo, ¿no? ¿Qué es lo erótico? Bueno, ya también se abordó un poco qué es lo erótico, la erótica, ¿no? La erótica tiene que ver precisamente con la relación íntima, o por decirlo de alguna, lo privado de la familia, ¿no? Y donde entra precisamente para que haya familia tiene que entrar la parte de lo sexual, ¿no? La parte de lo erótico, del amor, del deseo, ¿no? Y ese deseo que puede ser por el capitalismo utilizado precisamente como consumo, o el deseo del otro, como dice Levinas, el deseo metafísico del otro, en el cual cada que te veo diario nos besamos, ¿no? Nos amamos, y finalmente cuando hay una lejanía, te extraño y siempre deseo más de ti, ¿no? El deseo metafísico no es algo que se agota, sino el deseo metafísico es algo que se profundiza cada día, ¿no? No sé, han pasado tantos años y te sigo conociendo y aún así todavía no logro descubrir ni podré descubrir jamás el misterio. Y lo llama Levinas el deseo metafísico, aquel que no se agota, como cuando comes una manzana y se va el deseo del hambre, este deseo por comer una manzana. Simplemente que doy una mordida y finalmente me doy cuenta que deseo estar más tiempo contigo porque nos amamos, ¿no? Por ahí va la reflexión de lo erótico, ¿no? La erótica, ¿sí? En la liberación del orgasmo, dice Dussel, ¿no? Que realmente el orgasmo sea una liberación de la mujer, pero para que se llegue a ese orgasmo de la mujer tiene que estar liberada. De lo contrario va a estar reprimida, ¿no? Y por ahí va la liberación erótica y va a haber un movimiento de liberación feminista, ¿no? En ese sentido. Bueno, ¿qué más podemos decir? Eh, no sé, se me están perdiendo, hay unos comentarios muy largos, ¿no? No sé, ¿cuál más? Si me recuerdas, Giovanni, algo que se me esté pasando. Estoy Sí, tratando de si responder gusta, muy... Ajá. nos comparten el método de la analéptica, puede correlacionarse con la economía social solidaria, si gusta con esta pregunta, ir ahí tratando de dar respuesta desde la óptica de la filosofía de la liberación. ¿Qué otra sería? Sería esa, doctor. ¿Cuál otra vez? Otra vez dímela, por favor. En el caso del método de la analéptica, se puede correlacionar con la economía social Ah, solidaria. sí, claro. Lo que pasa es que la analéctica, como vuelvo a repetir, es pasar al nivel antropológico.
La analéctica nos coloca ya no en el ser abstracto, sino en nivel cara a cara con el otro, ¿sí? Dejar el ser especulativo y descender a lo concreto complejo del nivel antropológico. Entonces, el nivel antropológico, ¿qué implica? Una economía, una política, una pedagógica, ¿sí? Una erótica. Entonces, precisamente la analéctica nos permite colocarnos, situarnos en ese nivel de lo antropológico, que eso no quiere decir que pierda eh, concepción ontológica, por ejemplo, ¿no? Es concreto y es complejo y aún ahí hay una metafísica y esa metafísica no es abstracta, sino concreta, compleja. Entonces, claro que entra una economía. Esta economía, como volvemos a repetir, la filosofía de la liberación tiene dos pilares, que es la ética y la política. Y si la economía está relacionada con principios éticos de la liberación en este sentido, principios políticos también, vamos a tener un intercambio, una producción, un intercambio, una distribución y un consumo que no sea en el sistema, en el modo en el cual el capitalismo opera mentalmente en nosotros, ontológicamente en nosotros. Entonces, claro que hay otro tipo de economías y que podríamos llamarles de liberación porque están más allá del sistema capitalista, ¿no? Y que son más justos, porque ojo, si hablamos de política y de ética, tiene como consecuencia el tema de la justicia, ¿sí? Ese tema de la justicia es político, pero eso político se intersecciona con lo económico, ¿sí? Y con lo ético. Por eso la analéctica nos permite pasar o relacionar un campo con el otro, ¿sí? Por eso la estrategia de la analéctica es interesantísima, porque nos permite abrirnos a nuevos campos que quizás no hemos explorado, ¿no? Y que hay que explorar nuevamente. Aquí se quedan las tareas, así de que ya está respondida la cosa, no, ahí está enunciado como tesis, busquemos cómo profundizar eso. Por ahí va, no está aquí acabado, sino más bien hay mucha chamba, hay mucha chamba que teorizar y pues para eso hay gente, ¿no? Eso. Em, por aquí encuentro una, no voy a leer todo el comentario, ¿no? Porque de Néstor López dice, la liberación es la realidad a alcanzar a través de una construcción del diálogo del otro ante el otro. Pero si la alienación es una construcción propia de la realidad, ¿cómo se alcanza si se entiende que existe el vicio endémico en esos seres? La totalidad corresponde a una dimensión de preservación del sistema. Sí, claro, a ver, hay tres preguntas, ¿no? La primera, sí, la liberación, otra vez, ya pedagógicamente hablando y en concreto, sería nadie libera a nadie, todos nos liberamos unos a otros. No hay alguien que pueda llegar y decir, yo te voy a liberar, ¿no? Yo soy el Salvador, porque a veces se lee así. Y lo que tenemos que entender es que el propio filósofo, cuando empieza a tomar en serio las tesis de la liberación, se da cuenta que él mismo es oprimido, oprimido epistemológicamente, y que está encuadrado en un esquema de pensamiento que cuando logra percibir que hay salidas distintas, empieza a liberarse, pero se libera a partir de qué? Del cuestionamiento de la víctima, ¿no? Un meme, ¿no? El otro día estaba viendo, no quiero meterme ni un autogol ni nada, ¿no? A ver si alguna vez lo vieron. Está una mujer en un carro así muy lujoso, ¿no? Y está uno de esos que limpia los parabrisas, ¿no? Y entonces ponen adentro a una mujer de alta, de dinero, que tiene mucho dinero, ¿no? Como si fuera los investigadores sociales del SNI, bueno, le voy a quitar el SNI, los investigadores sociales, el que sea. Y afuera está la realidad, pero la realidad está, ¿cómo se dice? Interrumpida, ¿no? Intervenida por un vidrio, ¿no? Y los científicos sociales están muy cómodos, ¿no? Y afuera la realidad es brutal, ¿no? Entonces, ¿cómo el científico social, no solamente el social, cualquier científico, puede en algún momento liberarse a partir de la interpelación del otro? No podemos hablar de que el sistema está bien cuando ves a las víctimas que se te presentan diariamente en la calle y tú dices, ¿eso está bien? El sistema económico político que está arrojando este tipo de víctimas, que somos todos nosotros, ¿está bien? Entonces, ese cuestionamiento sin palabras, solamente con la presencia del otro, de la víctima, que se presenta ante ti,
Eso ya te está diciendo algo. Y si no te dice algo, si no nos está diciendo algo, es que no lo estamos viendo, porque epistemológicamente nos han cortado la mirada crítica. Pongo un ejemplo, ¿no? También en llega un momento en el cual, siempre lo pongo porque me gusta mucho ese ejemplo, ¿no? Este es un clásico. Hay una mujer que es golpeada por su pareja, ¿no? No es una ficción, ¿no? Esto pasa en miles de casos. Y ella misma no logra verse como víctima, ¿no? El clásico me quiere, si me pegas porque me quiere, ¿no? Yo me lo busqué, ¿no? Cosas, yo lo provoqué, ¿no? No, él no es así, ¿no? Él me quiere y por eso me cela de tal manera, ¿no? Cuando ella es víctima, pero no se ve como víctima. Podemos decir que está en un momento de alienación de un sistema de opresión que ella misma no se reconoce como tal. Sin embargo, en algún momento logra platicar con sus amigas, el colectivo, ¿sí? Y en este colectivo se da cuenta que no es la única que ha vivido ese tipo de violencia y que sí es víctima, que no es que ella se lo haya buscado. Es a partir del diálogo, ¿no? La comunidad crítica, ¿sí? Esta comunidad que se da cuenta. Y cuando ya se da cuenta pasa un tercer momento, ¿y qué haces para quitarte de ser víctima? Y ahí ya viene un momento de acción, táctico y estratégico. ¿Cómo yo hago para quitarme de ser víctima? Porque no se trata de reconocer que soy víctima. Se trata de reconocer que soy víctima y dejar de serlo, la negación de la negación. ¿Cómo dejar de serlo? Implica acciones prácticas concretas, que ahí sí podemos discutir cómo, pero lo que está de fondo es la liberación. El cómo ya son frentes prácticos de lucha, ¿no? Ya son diferentes frentes de lucha que tienen diferentes tácticas y que en algún momento podemos utilizar unas u otras o desechar unas u otras por falta de factibilidad. Pero sí se da, la liberación se alcanza en el diálogo con el otro. Esa sería la pregunta, ¿no? Y ya tocamos el tema de la alienación, ¿no? Y cómo se alcanza, ¿sí? Se alcanza porque siempre podemos tener un cierto grado de error, siempre. Y entonces uno puede corregirse a partir de la crítica del otro que te diga, mira, te estás equivocando aquí, ¿no? Tú no eres víctima, perdón, tú no tuviste la culpa de la violencia que ejercen contra ti. Y en ese momento se toma conciencia. Y en esa toma de conciencia va a ser una toma de acciones. Y en esas acciones podemos estar equivocados, posiblemente. Pero es mejor tomar la acción a no hacer nada. Esta es la diferencia que esta filosofía tiene, ¿no? No solamente es analizar el problema y saber que eres víctima, es tú qué estás haciendo para librarte de ese ser víctima. Y en las acciones que tomes, pueden ser equivocadas, pueden no cumplirse como se quisieran idealmente, sin duda, pero por lo menos se está haciendo el intento, en términos teóricos, solamente la teoría puede ser funcional si se pone en la práctica y se contrasta con la realidad. Igual cualquier acción política de liberación. Solamente sabemos si es válida o no si la ponemos en práctica. Y entonces esto implica una toma de posición práctica de acción ante la opresión. No basta con decir hay opresión, es qué haces para cambiarlo. Y te compromete, el discurso te compromete en cualquier frente. Ya lo decía el ZLN, luchen desde donde estén, no vengan aquí a la montaña. Si tu trabajo es estar estudiando, estudia. Si tu trabajo es ser investigador, investiga. Si tu trabajo es estar en la casa barriendo, siendo ama de casa, adelante, desde ahí, desde tu frente de lucha, súmate a la liberación. La analogía nos permite colocarnos en diferentes lugares y frentes de lucha. Las tácticas podemos estar peleadas. Alguien puede decir, es la vía democrática, ¿no? Salvador Allende, es la vía democrática. Y Fidel le decía, ármate, compra armas porque el imperialismo está fuerte. Y lo bombardean en la Casa de Moneda con las armas de Estados Unidos, de la CIA. Fidel pudo haber dicho, pues es que te lo dijimos, y Salvador Allende dijo, yo tomo la decisión de que es democrático. ¿Sí? El caso de Perú, ¿no? De Castillo, ¿no? De pronto democráticamente se va por una vía y de pronto llega el golpe de Estado, político-militar. Y también hay que estar preparado en todos los frentes que se pueda. ¿Sí? Entonces nos podemos equivocar en la práctica, sí, porque somos seres humanos. Pero eso no quiere decir, alguien decía, ¿no?
no es el amor de mi vida, ¿no? ¿no? Ya nos dejamos, lo que sea, ¿no? Ya no estamos aquí. Sin embargo, ¿qué fue mejor? ¿Que pasara o que no pasara? Porque si no pasó, no pasa nada, sigues tu vida. Pero si vives esa aventura amorosa y en algún momento, quizás no por mala onda, simplemente porque tenían que vivir momentos distintos, es más importante vivir la experiencia y saber que lo pudiste o hasta dónde pudiste, que solamente decir, lo quise intentar o quedó en mi posibilidad mental solamente. Es pasar a la acción, ¿no? Y ahí podemos equivocarnos, sin duda. No somos perfectos, ¿no? Por eso la comunidad es importante, porque las acciones se tienen que ir viendo en comunidad hasta dónde me estoy equivocando, hasta dónde no, hasta dónde es fáctico, real lo que estoy proponiendo, hasta dónde es posible. Y esa es la parte táctica estratégica, ¿no? Muchas gracias, doctor. Gabriel, si gusta, para estar dentro de los tiempos, que cedemos la palabra a dos compañeros que han levantado la manita y les pediría que puedan compartirnos su reflexión o su duda de manera muy concreta al doctor Gabriel para cederle la palabra después al doctor Gabriel y hacer el cierre con la reflexión que nos guste dejar como tarea para los que estamos en esta introducción al tema del doctor Enrique Dussel y de todas las temáticas que se han ido tocando. Adelante al compañero Andrés, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Antes que todo, pues felicitar a Gabo, ¿no? Es una maravilla siempre escuchar sus ponencias magistrales y agradecer también por a las instituciones que organizaron este tipo de seminarios por la pertinencia. Mi participación es breve, a modo de comentario, por decirlo así, aprovechando que Gabo por ahí tocó un tema, ¿no? Mencionaba acerca del meme, ¿no? Del investigador social. Que tiene ciertos grados ya, ¿no? Y que la realidad es, digamos, contraria a veces a lo que se presupone en la teoría. ¿A qué va con todo esto? Bueno, yo estoy en el sur del Estado de México. Una preocupación que de repente surge a los que somos militantes de este paradigma de la filosofía de la liberación es que a nivel institucional, en las maestrías, por ejemplo, se está trabajando ya, por ejemplo, la teoría de colonial, ¿no? Se trabaja Boaventura, se trabaja a Aníbal Quijano, muchos autores, ¿no? Sin embargo, en estas mismas instituciones donde se está trabajando la filosofía de la liberación, la teoría crítica, que principalmente por el proyecto de Escalofón, ¿no? Lo hacen los compañeros docentes, ellos mismos ejercen una dominación sistemática sobre, ¿cómo decirlo? Se da mucho el caso de que hago la maestría, estoy trabajando a Boaventura, Enrique Duce, la filosofía de la liberación, pero ejerce una dominación sistemática contra el pueblo. ¿Sí me explico? Se da mucho esto por acá, es decir, pareciera que se está poniendo de moda. Me decía un compañero, un amigo sociólogo, ¿no? Que cuando él iba a hacer la maestría, por allá en la UAM, les platicaba una docente, ¿no? Yo les hago la sugerencia de que hagan su maestría sobre filosofía de la liberación porque aquí va a haber dinero, ¿no? Se está poniendo de moda este tema, es tendencioso, ¿no? Entonces, a mí me preocupa mucho esa parte porque se da mucho que en los posgrados se está hablando de todo esto, de la filosofía de la liberación, de estas categorías, pero se usa como una dominación sobre el oprimido. Es decir, yo tengo que ganar más porque yo sé más, porque yo estoy actualizada. Recientemente me pasa mucho en las escuelas, visito comunidades rurales, doy conferencias sobre ética y me han catalogado de conflictivo, ¿no? Por fomentar el pensamiento crítico. Pero ahora que ha empezado el nuevo esquema de la nueva escuela mexicana, en los discursos siempre se repite, ¿no? El humanismo, el pensar crítico, pero cuando uno lo efectúa, uno se torna conflictivo, porque finalmente se ha fetichizado, es pura discursividad, ¿no? Entonces, creo que sí sería pertinente como lo dijo Gabo, ¿no? El opresor que se libere al tomar conciencia de esa posición de dominación que está ejerciendo sobre la víctima, pero ¿cómo hacerlo? Es algo complejo, ¿no? ¿Cómo hacer para que el opresor tome conciencia de que inclusive utilizando las mismas categorías de la filosofía de la liberación está oprimiendo allá abajo, ¿no? ¿Sí me explico? Es algo complejo, no hay una receta, ¿no? Pero ¿cómo podríamos hacer, ¿no? Para que en las instituciones en donde se está hablando de estos temas,
no se fetichice o no se utilice como un arma de doble filo. Esa es la preocupación que yo tengo. ¿Cómo podemos hacer para que en todas aquellas instituciones Yo ya Creo no que se escucho, perdió ya no escucho. el audio de Andrés. Creo Yo que creo Andrés le apagó el sistema, el que, micrófono, pero creo que entendimos más o menos la idea, ¿no? sí, Sí. ahí al final se cortó un poquito. Pero bueno, ahí nos deja esta tarea pendiente, Andrés, esta preocupación en términos de cómo no reproducir ciertos vicios que no son propios de la filosofía de la liberación, sino que vienen aquejando a este contexto. Si gustan, cedemos la palabra a Elisa, si nos gustas compartir tu reflexión de manera muy, muy concreta para ceder la palabra al doctor Gabriel y así el cierre de nuestro seminario en los tiempos que hemos marcado. Muchas gracias. Adelante, por favor. Sí, sí, claro, no pude cambiar el nombre, quién sabe qué pasó. Rápidamente, cosas puntuales. Esta parte de lo canónico, como usted menciona, no tiene, o sea, no tiene que ver con la filosofía de la liberación. Digo, está pasando con los estudios de género, que donde hay dinero o hay prestigio político, pero tiene que ser desde el manual, desde lo canónico, no desde lo crítico, como menciona el compañero. Mi pregunta, bueno, es la idea de, mencionó el ponente sobre esta cuestión del enfrentamiento con el padre y se metió a Freud, que era una parte de Dussel, pero es una cuestión simbólica, o sea, no es que aplique tampoco ni en México ni en Austria. O sea, realmente el incesto está prohibido en Occidente desde cuándo. Al ser una cuestión científica, recordemos que Freud estaba en el positivismo, inmerso en eso, son una cuestión de operadores científicos, sería mi pregunta más que una cuestión literalista. A veces en Latinoamérica somos un poco literales de manera cultural, sería mi pregunta. Otra pregunta es sobre el asunto de, de, de si el asunto del feminismo no estaría contrapuesto con lo colonial o lo decolonial al ser de origen europeo. La tres, sobre la idea de el convenio de Escazú, que es un tratado de derechos humanos y de ambiente, habla de que, no, de que el ambiente es importante en sí mismo y también para las futuras generaciones, no nada más para los fines inmediatos del ser humano. Entonces, con esta racionalidad, ¿es necesaria las nociones de Pachamama o es nada más una adecuación cultural, pues? O sea, no es que tenga que ser algo sagrado, sería necesario lo sagrado. Y por último, sobre la cuestión del oprimido y la venganza. ¿Qué podría pasar obviamente, la filosofía de la liberación no plantea esto, pero ante la opresión puede surgir un deseo de venganza, y lo está uno viendo en ciertos movimientos de oprimides y un montón de cosas? ¿Cómo vería la filosofía de la liberación la pulsión de venganza que a veces puede ser inevitable ante tanta injusticia? Serían mis preguntas. Gracias. Muchas gracias. Amir García Villalpando de Guamas, Capozano. Muchas gracias. Adelante, doctor, Gabriel, si gusta compartirnos su reflexión que nos permita quedarnos más inquietantes y con más dudas para seguir avanzando en esta reflexión y con ello cerrar. Adelante, doctor Gabriel. Bueno, comienzo con este último, uy, muy rápido, no va a ser no podría desarrollar más. Eh, Miren, una de las cosas que se ha criticado y que se está criticando, se nota aquí, precisamente del feminismo europeo. A ver, el feminismo solamente es europeo, es decir, la liberación de la mujer, por decir una mujer, la liberación como tal, solamente se da en Europa. Pues no, ¿no? No solamente. ¿Qué pasa? Que de pronto lo que sí nos damos cuenta es que dentro de las bases el fundamento, por ejemplo, de una práctica cultural está estructurada de manera mítica simbólica. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de un feminismo moderno. ¿Qué implica el feminismo moderno? La mujer, o lo que sea, lo que seamos, en el sentido del yo, del ego. Y un ego no puede hacer comunidad de pronto. Y mientras hay estemos, y no solamente el feminismo, ¿no? Un marxismo de izquierda o una izquierda fundamentada aún en el ego moderno occidental europeo va a tener prácticas a largo plazo de ese tipo.
Y ese ego va a ser destructivo, autodestructivo, violento. Por eso es también un feminismo, una economía, una política que esté fundamentada en esto va a traer consecuencias de este tipo. Ahora, eso no quiere decir que las víctimas hayan desaparecido. No, otra vez, en Chiapas en algún momento, ¿no? Habían reuniones que llegaban las compañeras europeas y de Estados Unidos y decían, nosotras les vamos a enseñar a ustedes indígenas cómo liberarse. Y las compañeras se hacían en un rincón, hablaban en su propio idioma y después les respondían, ustedes ni nos conocen, no conocen ni a nuestros compañeros y nos quieren venir a enseñar cómo nos vamos a liberar. Es decir, culturalmente hay siempre complejidad humana. Culturalmente puede haber opresión, sin duda, y puede haber un feminismo que no esté metido en esta lógica de ilustrada, de yo te voy a enseñar, yo te voy a ilustrar cuál es el camino de la liberación, porque eso ya es bien ilustrado, es bien moderno. ¿Sí? Entonces, sí hay un feminismo de ese tipo. Ahora, no me quiero meter al tema del feminismo porque no lo conozco, ¿sale? No sé, ahí las compañeras tendrían que decir otras cosas. Yo no me quiero meter tanto ahí porque solamente es muy superficial, ¿no? Eh, lo de el oprimido como venganza, yo diría, el oprimido finalmente cuando quiere liberarse, en el momento en que se libera, tiene la posibilidad de liberar al otro, al opresor, siempre y cuando el opresor logre tener conciencia de su propia opresión. Sin embargo, la pulsión de muerte, de asesinato, ¿sí? Puede ser una pulsión patológica, enfermiza, porque no se trata necesariamente de aniquilar al otro, sino más bien de liberarse uno al otro. Claro que en el enfrentamiento ya bélico, ¿no? Cuando estamos hablando de ejército de liberación, por ejemplo, nacional contra el ejército de un estado, está implicando la vida o la muerte. Sin embargo, no es lo mismo, es la posición, ¿sí? La posición, ¿cuál es? No es lo mismo aquel que está enfrentándose y que sabe que tiene que tirar una bala contra un enemigo que está matando a la comunidad que aquel que le están pagando el Estado para matar personas. No son lo mismo. ¿Sí? Hay distinciones. Y nosotros siempre decimos el lugar de la víctima, ¿dónde está? Ahora, aquí viene y lo ligo con lo que decían en la pregunta anterior. Yo creo que en la filosofía de la liberación actual, no la filosofía de la liberación, los que presumen es que están en este marco categorial, en este paradigma de liberación, están usurpando el lugar de la víctima. Es decir, aquellos que son los opresores, y esto pasa mucho, aquellos que son los opresores ahora se ponen como las víctimas, ¿no? Y esto pasa, por ejemplo, en el machismo, ¿no? Si yo te pegué, si yo te golpeé, es por tu culpa, yo soy víctima de ti. Y esta es la usurpación del lugar de la víctima. Entonces, aquel que de pronto dice, hay una rabia, ahí ya puede haber algo patológico que no se ha podido sanar. Y que ya no responde a la liberación, sino a una alienación ya patológica del asesinato de los demás, del otro. Hay que curar estas partes. No hay que confundir entre una legítima liberación de la opresión a el aniquilamiento del otro, porque lo odio. Pero ese odio, ¿de dónde viene? Esa rabia, ¿sí? Lo que nosotros estamos luchando por la vida. Y esa rabia tiene que ser canalizada de alguna manera creativa, crear nuevas instituciones, otras maneras. Y eso lleva mucho desgaste. Y no es por aniquilamiento del otro, es por la transformación de la comunidad con el otro. Esto sería filosofía de liberación. Lo otro puede ser patológico, no sabemos, son casos, no sabemos. El propio izquierdismo de pronto dice, lucha a muerte. Calma. Nosotros queremos paz, queremos amor, ¿no? Nuestro fundamento es la voluntad de querer. Nuestro fundamento es la voluntad de vivir. Cuando ese fundamento se transforma en voluntad de poder y dominación al otro, eso ya no somos donde estamos partiendo, ya es otra cosa, ya es la fetichización, ya es el trastocamiento de lo que nosotros estamos planteando, es la inversión, ¿no? La otra parte que decía el compañero anterior, ¿no?
era la inversión, yo le llamo cómo darnos cuenta entre el discurso que se maneja políticamente, ¿no? Y la práctica, esta disociación entre lo que se dice de la filosofía de la liberación y lo que se hace. Y esta disociación es fetichización. Es decir, nosotros en este punto decimos es la inversión de la filosofía de la liberación. La invierten. Otra vez, también se ponen en el lugar de la víctima. ¿Cómo darnos cuenta de todo esto con la coherencia? Hay que ser, nosotros creo que tenemos que visualizar la coherencia de la filosofía de la liberación. Estos sujetos que hablan de filosofía de la liberación, realmente desde dónde están parando, desde dónde están viendo, desde dónde están analizando, con qué gente están marchando, con qué gente están actuando desde las víctimas, porque nuestro lugar privilegiado en la filosofía de la liberación es el lugar de la víctima, pero no la víctima, no aquel que ha usurpado el lugar de la víctima, porque entonces ahí sí ya utilizamos la filosofía de liberación cuando hay una víctima usurpada y yo me coloco en la víctima y utilizo la filosofía de liberación para seguir haciendo lo que hago. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado en la coherencia del discurso con la práctica, que no esté disociado, porque cuando está disociada uno dice, cuidado, 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 ¿no? Ahí ya nada más están utilizando el discurso, ¿sí? Cómo identificar estas imposturas de la filosofía de la liberación. ¿Sí? Porque lo que está de fondo para nosotros no es cuánto vas a ganar, cuántos libros o cuánto vas a publicar, sino más bien es si realmente, otra vez, la filosofía está pensando la realidad. Y lo que hace el filósofo es pensar esa realidad y mostrar esa realidad a aquellos que quieren explicarla. Sería uno de nuestros trabajos. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Por eso yo decía, filosofía de liberación maneja hay que tener muy claro la categoría exterioridad. Y si alguien no está trabajando esa categoría en el discurso, hay que poner focos rojos. ¿Sí? Eso, por ahí podría ser. Con eso cerramos, yo cierro, ¿no? Gracias, Giovanni, gracias a todos por este espacio y seguimos platicando y si hay necesidad de otras preguntas, otras respuestas, bueno, no importa, por el chat, por donde sea, estaremos con gusto contestando lo que ustedes nos digan. Muchas gracias, doctor Gabriel. Le agradezco el apoyo desde el primer momento que platicamos. Le agradezco mucho. Le agradezco esta oportunidad. Con esta intervención cerramos esta primera sesión de la filosofía de la liberación de nuestro seminario introductorio al pensamiento y obra del doctor Enrique Dussel.